Buenas tardes. Nosotros pertenecemos a la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, en nivelación de educación inicial semipresencial. El tema que vamos a tratar es la ortografía. La ortografía es un conjunto de normas para escribir correctamente las palabras de un determinado idioma o lengua y puntuar la forma correcta de lo escrito. La palabra ortografía proviene de la unión del prefijo orto, que significa correcto, y de la base léxica grafía, que significa escrito. La acentuación. El acento es la mayor intensidad con que se pronuncia una sílaba determinada. El acento puede ser prosódico, que se pronuncia pero no se escribe, u ortográfico, también conocido como tilde. En el acento prosódico, la palabra amistad lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, pero no se tilda. Y en el acento ortográfico, la mayor fuerza de voz se encuentra en la segunda sílaba, la cual sí está tildada. Según donde se encuentre la sílaba tónica, las palabras se clasifican en palabras agudas, la que tiene el acento en la última sílaba; palabras graves, la que tiene el acento en la penúltima sílaba; palabras esdrújulas, la que tiene el acento en la antepenúltima sílaba; y las palabras sobresdrújulas, que tienen el acento tras la antepenúltima sílaba. Para saber dónde y cuándo tildar, se deben seguir ciertas reglas. En las palabras agudas se tildan las palabras que terminan en N, S o vocal. En cambio, las palabras graves se tildan siempre y cuando no terminen en N, S o vocal. Las palabras esdrújulas y sobresdrújulas, todas se tildan. La tilde diacrítica y enfática. El acento diacrítico diferencia las funciones gramaticales de los monosílabos, que se escriben de igual manera pero tienen significado diferente. En lo general, los monosílabos no se tildan. Cuando tienen la misma escritura y su significado cambia, es necesario tildar. Por ejemplo, te, pronombre personal; te, sustantivo planta; mi, pronombre personal; mi, adjetivo posesivo. El acento enfático es aquella que sirve para dar vigor o énfasis en una expresión. Entonces se utiliza los signos de exclamación y de interrogación. La tilde enfática se utiliza en las siguientes palabras: qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, dónde, cuándo, cuán, cuánto, cuántos, cuánta. Llevan tilde solo cuando están en pregunta o exclamación directa o indirecta. Directas. Las expresiones o interrogaciones se encuentran en la oración con sus respectivos signos. Ejemplo: ¿cuánto te amo? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuándo nos vemos? Las indirectas, cuando el hablante se refiere de manera exclamativa o interrogativa, pero no utiliza los signos de interrogación y exclamación. Ejemplo: dime, ¿quién es ella? Cuéntame, ¿cómo lo hizo? Los signos de puntuación poseen unas normas generalmente establecidas para hacer el uso correcto de las mismas. El punto indica la pausa que se produce al final de un enunciado y después del punto se escribe en mayúsculas. Existen tres clases de puntos, que son: el punto y seguido, que se emplea para separar los distintos enunciados que forman un párrafo; el punto y aparte, que separa párrafos distintos; el punto y final es el punto que cierra un texto. La coma marca una breve pausa dentro de un enunciado. Los dos puntos representan una mayor pausa que la coma y menor que la del punto. El punto y coma representa una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto y seguido. Los puntos suspensivos están formados por tres puntos en línea y sin espacio entre ellos. Los signos de interrogación se los utiliza para hacer preguntas. Los signos de admiración se los utiliza en oraciones que son imperativas o exclamativas. Los paréntesis
Sirven para saber las intervenciones de cada uno de los personajes. Las comillas. Se las utiliza en texto con índole negativo para citar algo. Ejemplos con cada uno de los signos de puntuación. El punto. A mi abuelo le encanta contar historias. Coma. Me gusta la arepa, el pollo, la pizza y el helado de vainilla. 2 puntos. Me gusta el helado de chocolate, el de vainilla y el de fresa, las tortas con crema y las galletas de avena. Punto y coma. Sofía es la hermana mayor de la familia Rosero, Valentina la menor. Puntos suspensivos. Te llaman del hospital. Espero que sean buenas noticias. Signos de interrogación. ¿Quién se subió al carro? Signos de admiración. Me alegra verte. Paréntesis. Nick. Normas internacionales de contabilidad. Comillas. Es hora de ir a dormir, había dicho su madre. El uso de la mayúscula. Proviene del latín maiusculus, diminutivo de mayor. El uso de la mayúscula ocupa un lugar muy importante, no solo para el cumplimiento de las normas ortográficas, sino también para asegurar la comprensión de la información que se desea comunicar. Se emplea al comienzo de cada escrito. Ejemplo, en un lugar en Quito, después de un punto, sea punto y aparte o punto seguido. Ejemplo, fui a tu casa, punto, no estabas, te habías marchado. Con los nombres propios y apellidos, las iniciales, los apodos, los títulos oficiales de organismo. Ejemplo, Antonieta, nombre propio, Ecuador, nombre de país, Platero, nombre de un libro. Hay cierta confusión con el uso de la mayúscula en los planetas, constelaciones, y además se escribe con mayúscula cuando el autor se refiere a su nombre. Ejemplo, en la noche el científico observa a Venus y la describe. Todas las mayúsculas se tildan según su regla ortográfica. Con B, todas las palabras que empiezan por bi, bis, bis, bien. Ejemplos, biografía y bisexual. 2. Los verbos cuando el infinitivo terminan en vir y buir, excepto hervir, vivir y servir. Ejemplo, contribuir y concebir. 3. Las palabras terminadas en bilidad, bundo, excepto movilidad. Ejemplo, debilidad. Se escribe con V. Todos los adjetivos terminados en aba, abo, iba, ivo, eva, evo. Ejemplo, doceava, negativa. 2. Todas las palabras terminadas en vira, viro, íbora, íboro, excepto víbora. Ejemplo, herbívoro y servirá. 3. Las palabras verbales del pretérito perfecto simple, de los verbos andar, estar, tener. Ejemplos, anduve, estuve. Se escribe con C las palabras terminadas en asio, asia, isie, isio y sus derivados, excepto asia, antomasia, eutanasia, gimnasia, potasio y las conjugaciones del verbo liciar. Ejemplo, asia, eficacia. 2. Las palabras en singular terminadas con Z, al pasar al plural o hacer sus compuestos, cambian la Z por la C, antes de la E y de la I. Ejemplo, lápices, lapicitos. 3. Las terminaciones de los disminutivos cito, cico, sillo, excepto las palabras que ya tienen la S en la sílaba final. Ejemplo, pez, pececito. Se escribe con S las palabras terminadas en ersa, erce, esco. Ejemplo, adverso, transverso. 2. Las palabras terminadas en superlativos ísimo, ísima. Ejemplo, feísimo y muchísimo. 3. Los adjetivos terminados en oso, osa. Ejemplo, amoroso y delicioso. Se escribe con Z el sufijo suelo, suela, excepto cuando en la sílaba final de la palabra hay una S, como en mocoso, mocosuelo. Ejemplo, cazuela. 2. Palabras terminadas en aso, asa, iso, isa. Ejemplos, garrotazo, amigaza. 3. Los sustantivos terminados en ansa, asgo, excepto gansa. Ejemplo, cobranza, añoranza. Se escribe con G las palabras terminadas en gia, gio, excepto
bujía, herejía, apoplejía, hemiplegia, crujía. Ejemplo, alergia y nostalgia. 2. El grupo gen, excepto berenjena, ajeno, ajenjo, jengibre, jejen, come gen. Ejemplo, gente y origen. 3. El prefijo geo, que significa tierra, y el sufijo logia, que significa estudio. Ejemplo, geología, psicología y geografía. Se escribe con J. 1. La terminación age, excepto embalaje. Ejemplo, viaje, personaje. 2. Los sustantivos y adjetivos terminados en gero, gera y gería y sus derivados, excepto ligero, ligera y sus derivados. Ejemplo, relojero, relojería. Se escribe con H. 1. Las palabras que comienzan con los diptongos ie, ue, ia, ui y sus derivados. Ejemplo, hueco y hielo. 2. Las palabras que comienzan con el grupo seguido por una vocal y sus derivados. Ejemplo, humanos, humor, humus. 3. Los prefijos hepta 100, hepsa 6, hepta 7, hidroagua, hipocaballo bajo, heliosol, hemasangre, hemimedio, hiperabundante. Homo igual. Ejemplo, hematoma, hidrofobia.